Rojo, qué bueno que aquí en esta conversación por video para hablar de los desajustados. Voy a presentarte, pues aquí tienen ustedes, yo estoy aquí en la pantalla bien pequeñito, aquí tienen ustedes a Rojo Robles, el autor de Los Desajustados. Él es escritor, profesor, actor, teatrero, gestor cultural, periodista cultural y el autor de Los Desajustados, novela que estamos leyendo como parte de este semestre, de este primer semestre que todavía no acaba. Así que, sin más preámbulos, voy a saludarte, Rojo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento de entablar la conversación. Sí, contigo y con el grupo. Claro, conmigo y con el grupo que estamos aquí viendo cómo se da esta dinámica. Cuéntame un poco de ti, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién es Rojo Robles? Vamos a ver, en par de segundos. Bueno, en par de segundos, ahora mismo Rojo Robles es un padre reciente. Mi hija Micaela nació en octubre, así que mi vida ahora ronda, está todo alrededor de mi bebé y estamos muy felices disfrutando de la bebé Micaela. Ese es su nombre. Y además de padre novato, porque soy un padre novato, es mi primera hija. Estoy, como dijiste, estoy dando clases en Brooklyn College, doy clases en el departamento de Puerto Rican and Latino Studies. Sí, doy la clase de introducción a los estudios latinos y también estoy dando literatura caribeña. Y también doy literatura latinoamericana. Y aparte de eso, pues en mi trabajo estoy haciendo trabajo, siempre estoy escribiendo, de lo cual hablaremos, ¿no? Escribo, como dijiste, escribo en distintos géneros, pero sobre todo, pues últimamente he estado trabajando mucho en la ficción y el artículo, el ensayo cultural y literario también. Ok, o Sí. sea que te desempeñas en distintos géneros. Sí, y también el año pasado, en 2017, estrené mi primer largometraje, que fue un trabajo gigantesco en el cual estuve envuelto con un equipo genial, ¿no? Por 4 años y así pues haciendo también cine independiente. Muy bien, entonces, cuéntame un poco, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar sobre esos aspectos fuera de lo que es la literatura, sobre los aspectos performáticos, pero comenta un poco ahora sobre el proceso de escritura. ¿Cómo es eso de que tú de repente escribes? ¿Cómo tú te sientes al ser un escritor? ¿Para qué sirve la escritura en tu vida? ¿Para qué sirve? Una pregunta. eh, Espero que sirva para establecer un contacto, ¿no? Con lectores potenciales, ¿no? Como en este caso, pues, establecer un contacto contigo, establecer un contacto con estos nuevos lectores, que estoy muy feliz de poder hablarles, ¿no? Pero también me sirve a mí para reflexionar sobre el mundo, ¿no? Y para procesar y generar narrativas de lo que voy percibiendo día a día. Los desajustados en específico tiene que ver mucho, espero que se haya notado y supongo que está bastante evidente, ¿no? En un mundo bastante caribeño, bastante isleño, puertorriqueño definitivamente, aunque nunca se menciona el nombre. Y el último que he estado escribiendo, pues es una ficción más urbana. La película también entabla, ¿no? Una relación con la urbe de New York y en específico con el borough de Brooklyn, ¿no? Y entonces pues es mi manera, ¿no? De vivir, de establecer un contacto con el espacio, establecer un contacto con la gente que me rodea, pero también llevarlo a establecer una conversación virtual, no en el sentido del internet, sino virtual de posible, ¿no? De lo posible, con gente que incluso no conozco. Para eso sirve el objeto literario. Tú mencionas Ujú. que sí, hay una referencia al Puerto Rico, porque lo vemos Sí, por ejemplo, alusiones a ese pueblo donde se habla inglés, que me imagino que te referías a Guaynabo o algo así. exactamente. La ciudad No, no, vieja. o sea, al momento de escribir Los Desajustados no quería usar los nombres propios puertorriqueños y tener que
tener que usar el poder descriptivo, ¿no? Y entonces, pues, el yunque se convierte en el bosque del noreste, el pueblo donde se habla inglés es Guaynabo, Claro, la ciudad vieja. la isla es Puerto Rico, pero también, bueno, funciona también para, de alguna manera, aunque lo localiza, permite una identificación con cualquier lector isleño, incluso de cualquier isla, pero también pues permite un poco de distancia, ¿no? Y esa Claro. distancia en parte me atraía también Es como, al momento de escribir eso. como algo genérico para que pueda identificarse todos los que puedan, si quieren o si tienen alguna experiencia que los vincule a algún tipo de terreno donde hay una isla. ¿Ok? Eso puede ser. Exacto, exactamente, sí, sí. Entonces, los desajustados, ese título, los desajustados, ¿verdad? Y claro, no existe una palabra como desajustado, pero sí desajustar, que tiene que ver con sacarse de una norma. Y vemos que los personajes no son lo que es la norma. Y una de las preguntas que me envía tanto María del Mar, que yo le digo Pepa, y Joyce también, dicen que ¿cuál fue la inspiración? ¿Qué te inspiró para escribir Los Desajustados? Esa novela. ¿Por qué salió esa novela de repente? Eh, bueno, esta novela la escribí a finales de la primera década de este siglo, del siglo XXI, así que la estuve escribiendo varios años, como entre 2007 a 2010. La escribí en Puerto Rico y fue mi manera de procesar a la noche puertorriqueña, de procesar mis influencias cinematográficas. Hay mucha influencia del cine negro o del cine sobre el crime film, ¿no? El cine de crímenes, ¿no? Y también el cine, ¿no? De las pasiones, ¿no? También como ese aspecto también pasional lo recojo ahí. Pero también fue una manera también como de ficcionalizar, ¿no? El entorno puertorriqueño también y de localizarme dentro de esa ficción, aunque sin ser necesariamente autobiográfica en todos sus detalles, pero sí hay una destilación, ¿no? Del mundo en el cual me veía yo envuelto. O sea, que ¿no? hay un Los elemento, ambientes, ¿no? En los cuales me sentía que estaba envuelto. hay un elemento entonces autobiográfico. Sí, sí, sí. Porque muchas de las cosas que pues, yo trato de conversar con los estudiantes es del que hay que ver que al autor no le pertenece la obra, No, a pesar de que hay ciertas cosas que se desprenden de la experiencia del autor, ¿verdad? sí, total. Entonces, pues eso es importante saberlo porque puede ser que una persona no haya tenido experiencias en X o Y ámbito y de repente puede escribir sobre ellas, pero hay otras que le salen mejor porque ha estado en contacto con ellas, ¿no? Claro, claro. En ese mundo de ficción que tú creas en Los Desajustados, hay por ejemplo, unos personajes bien particulares, como Paliedemes, que es el escritor, ¿verdad? Una de las preguntas que también hace Joyce es ¿en qué estabas pensando cuando escribiste el personaje de Paliedemes? Ese personaje que es un escritor, da la casualidad que tú eres escritor, ¿tiene que ver contigo? ¿Tiene que ver con algún otro escritor? ¿Qué tú pensabas cuando escribiste, cuando, ¿verdad? Le diste vida a Palidemes a través de la novela? Pues tiene que ver conmigo y no tiene que ver conmigo a la misma vez, ¿no? Entonces yo escribo, así que me puedo identificar y puedo crear fácilmente un personaje que escribe, ¿no? Porque es también el mundo que conozco y es la actividad que yo llevo a cabo casi a diario, ¿no? Y entonces pues esa actividad me funciona también para recrear una ficción, cualquiera la que sea, ¿no? Pero, como te decía, más que situaciones concretas, autobiográficas, es más bien como un ambiente, ¿no? O sea, a mí no me cayó un rayo, a mí no, Bueno, no estuve no he secuestrado a nadie, ni he estado en situaciones en donde la gente haya sido secuestrada. Pero no, hay como un ambiente social, ¿no? En el cual sí yo permito que entren como unas influencias de la vida real.
¿no? Sobre todo en el ambiente en el cual Pálido M se mueve y quizás también en unas ciertas reflexiones existenciales, ¿no? Dentro de la escritura o dentro también de un pesimismo también isleño en ciertos momentos. También, pues en ese sentido, pues me siento como más cercano al personaje, Entonces, sin tener que ser yo realmente. una de las preguntas que también hace Joyce es, ¿tú te has sentido así de desajustado como se sienten estos personajes de la novela? A veces, A sí, a veces. veces, totalmente, totalmente. Sí, yo creo que el que escribe se siente desajustado y una de las maneras de trabajar, ¿no? A trabajar ese desajuste es a través de la escritura, pero probablemente le aplica a cualquier persona que esté realizando o que esté envuelta en una actividad artística. El que filma una película también está, ¿no? También trabajando, ¿no? Ese desajuste que siente y que de alguna manera la ficción le permite también crear un mundo a la medida, ¿no? O un mundo en el cual se siente cómodo moverse. Claro. Y en ese sentido, pues sí, pero también pues en muchos aspectos socialmente me siento desajustado dentro de la situación, por ejemplo, colonial de Puerto Rico, me siento desajustado en cuanto a lo que yo siento que desea, ¿no? La mayoría de las personas en la isla a nivel de lo político y lo social. Y lo económico también, o sea que muchas veces me he sentido como fuera de lugar, tanto en la isla, pero también en Nueva York. No es como que Nueva York ha sido como un espacio de solución. También tiene sus tensiones y sus desajustes, otros de otro tipo, pero... O sea, que el crear es una manera de mostrar que uno está desajustado y uno a través de la creación, ya sea literaria, fílmica, artística, uno está tratando de ajustar lo que no está ajustado, por ende uno está desajustado. O encontrar piezas nuevas, ¿no? Si el ajuste tiene, hay algo como una metáfora mecánica, ¿no? Del ajuste, ¿no? De los mecanismos, por ejemplo, de un reloj, ¿no? Y entonces, pues te inventas piezas nuevas que permiten, ¿no? Que la rueda siga, ¿no? Dando en su curso. Bien. La rueda existencial. La rueda existencial muy filosófica que también tiene lugar en tu novela. Ahora, hay unas preguntas específicas que son curiosidades. Me pregunta Clarelis y otros estudiantes me hacen esta pregunta también. Clarelis pregunta, ¿qué es el material Z? ¿Y por qué lo llamaste así? Ese material Z. Y también, bueno, primero contéstame eso, porque sabemos que sí, este mundo de ficción y los mundos de ficciones aguantan todo. Explícanos, ¿verdad? Es un tipo de sustancia fantástica que permite que se fuma, yo creo que ha quedado evidente, se fuma con un tipo de pipa, ¿no? Claro. Y recrea un tipo de alucinación. Es como de alguna manera combina distintas sustancias, ¿no? Y sus efectos. Sí, pero es una droga fantástica, no Claro. existe en el mundo de los desajustados, no existe en la realidad. A la pregunta que también le añade Clarelli, ¿por qué cambia de color el humo? Pues la respuesta sería porque es una droga fantástica. Sí, no, y porque también es una droga o una sustancia que se ajusta al entorno emocional del que la está usando. Claro, o sea que, claro, en varias ocasiones aparece el uso de esa droga. Y vamos ahora a la novela, porque, claro, la droga es la que ella, Marcia Potente, que esos nombres están maravillosos. Marcia, pues la fuma antes de tener el accidente en el Tercel, ¿verdad? Sí. Entonces, pero también quiero llamar la atención a un capítulo, pues mira, te voy a decir una cosa, entre el capítulo 14 y 15 están los mejores capítulos de esta novela para mi gusto, es el capítulo 15 en el que tú describes una relación de concúbito sexual entre Pariadones y Marcia, porque es poético, muy poético, pero ¿verdad? Ellos habían fumado ya anteriormente, de repente ellos no se conocen y de repente fuman el material Z porque él le ofrece, ¿verdad? Tengo, quiere, bueno, vamos. Entonces, una pregunta, que esta pregunta es mía. Yo no sé, pues yo digo igual,
si tú lo pensaste así, pues, o si no, pues no me importa, porque Marcia nota en el capítulo 14, el párrafo que está arriba del párrafo 15, que dice, el escritor se sentó a su lado. Marcia cantaba Vicious muy bajito, casi para ella. Paliedeme se rió y ella también. Esa parte, yo creo que como lo que ella estaba cantando bajito era... Eso me sonó como a la incitación de que yo quiero... Quiero vicio. No sé, estoy lejos, estoy cerca, me fui. No, bueno, sí, o sea, el intertexto musical no se refiere a Lou Reed, están escuchando el disco, lo están escuchando en vinilo, ¿no? En el antiguo LP están escuchando Transformer, el disco Transformer, que es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, pero aparte de eso, aparte de si me gusta o no me gusta, también es porque Lou Reed está en este disco, ¿no? Hablando como de un tipo de decadencia de sustancias sexuales, de vida nocturna, que de alguna manera el disco sirve como un espejo de lo que está ocurriendo también en la novela y lo que le está pasando a los personajes, ¿no? Y entonces pues es un intertexto que establece como un diálogo, pero también incita a los personajes a entrar a ese mundo el mundo vicioso y desajustado. O sea, ¿no? Que ella no está indirectamente diciendo bicho, quiero bicho, no, bicho. Esa fue mi interpretación. Yo dije, bueno, yo le voy a preguntar a Rojo a ver si esto es un chiste fonético, porque aquí hay lingüística. Y yo digo, bueno. No lo había pensado, pero está buenísimo. Bueno, ahora voy a decir eso siempre. Yo me caí de culo diciendo esto en el salón. No, porque miren que ustedes han estudiado lingüística y saben que hay un juego lingüístico. Bicho. Bicho. Y de repente, Paliedeme se rió y ella también. Pues ya ahí me lo está justificando. Y después el capítulo que viene es el capítulo... Ocurre. Llega Así que yo no sé. Por eso yo digo, la obra no le pertenece al autor, por eso yo no te voy a creer a ti que tú me digas que... No me creas, no, mira. Tu teoría es mejor que la mía, incluso. Eso es yo como lector apropiándome del texto, pero sí, bueno, sí, igual. Por favor, para eso está también. Te puedo escribir una tesis donde te lo pruebo. Estoy seguro que se puede probar. Bueno, pero entonces, un poco más adelante, luego de ese capítulo 15, que como te digo es un capítulo que lo considero maravilloso en términos poéticos, cómo tú acceder al acto sexual sin mencionar una sola palabra cruda ni sexual a través de la palabra, el dominio de la palabra es maravilloso. El capítulo 16, que es breve, provoca que Mario tenga una pregunta que dice, ¿quién es el personaje que hace esas maromas con los dedos, que se está apropiando de esa voz narrativa? Porque hay veces que en la novela no tenemos claro quién es. Puede ser tanto Palidemes como Marcia, ese capítulo 16, que sea la voz de ellos, pero no queda claro y queríamos saber si tú tenías una intención de que fuera uno u otro o que fuera el lector que lo... Sí, hay... en la novela, de hecho, en una primera versión de la novela, una versión que hice en 2012, que fue un libro artesanal, una versión artesanal del libro, se dividían, ¿no?, los capítulos en donde por voz narrativa. Y entonces, en la novela habrían... está la voz narrativa principal, el narrador en tercera persona, ¿no? Y entonces está el narrador en primera persona, que viene siendo, al menos mi intención, como es que sea Palidemes. Y estos son anotaciones, no es un personaje escritor, por lo tanto le está escribiendo. Y estos son como un pequeño segmento de su propia escritura, de la escritura del personaje. Al igual, por ejemplo, el texto que inicia la novela, también yo lo pienso como un texto de Palidemes, ¿no? Claro, porque es en primera persona. Entonces después cambia a tercera persona, que eso claro, pues son estrategias para mí narrativas. todos los que son en primera persona son de Palidemes, son reflexiones
poético-literaria de Paliedemes, De ¿no? Paledema. Claro, en el capítulo 20 también, que es una pregunta que tenía Paula, en el capítulo 20 también tenemos una voz narrativa que sería entonces la de Paledeme. Ujú. De mi pecho los Sí, changos comen bien, se desfonda una queja de mi boca. Entonces sí, está entonces, claro, entonces, según nos dices tú, ¿verdad? Pero igual, si no nos, ¿verdad? Yo planteé eso en el salón con los estudiantes, de quién será esa voz narrativa, porque claro, especialmente la del capítulo 16 como es un acto que los funde a los dos, ¿verdad? Y es claro, el acto, claro. de hecho, se establece en la novela que Palideme se sintió desajustado gracias a ese acto que tuvo con Marcia, o sea, Sí, que sí, el sí, origen sí. de su desajuste, Ujú. ¿verdad? Eh, y después, claro, se involucró con ella en la venganza que tenía, ¿verdad? Hay una pregunta bien, una curiosidad que tiene Valeria de ¿qué ocurrió después con la esposa del señor Galíndez, María Teresa Cruz Mendizábal? Se dice específicamente qué pasó con ella, porque como que se deja de, no sé si se deja de mencionar. Se mantiene como un misterio, Y ¿no? ella se lo chupa a él en términos de conyugales, y de repente él funda la editorial y nada más se dice. Bueno, hay una... Galíndez desaparece por un tiempo y nadie sabe de él. Y ese Claro, periodo es el periodo en que él está casado con ella. Ellos luego se separan. La cuestión es que mientras nadie sabe de Galíndez, a ella la ven en todos lados, ¿no? Pero ella siempre está sola, ¿no? Y entonces hay como un misterio de dónde está Galíndez. Si se acaba de casar con ella, pero ellos dos nunca están juntos, mientras ella está claro. viviendo una vida cultural muy rica y aparece en todos lados y está escribiendo sus artículos de prensa y todo esto, ¿no? La cuestión es que cuando ocurre la separación, ocurre también un misterio porque Galíndez no quiere hablar de ello. Y Claro, como Galíndez no quiere hablar de ello, la narración también pues abandona, ¿no? Esa subtrama, ¿no? Un poco como respetando los deseos de Galíndez. claro. Y eso quizás salga en una posterior novela llamada Los Misterios de Maritere. Ajá. O algo así. Ok, muy bien. Bien, bien, eso ve. Y pues tienes tela para cortar. Otra cosa que quiero también destacar es cómo tú juegas con. Hablaste un poco bueno, tengo varias cosas. Hablaste que esta novela, sí, tú la sitúas en Puerto Rico, pero hay unos cuantos indicios de que la sitúas en Puerto Rico. Hay mucha jerga coloquial, hay mucha palabra de Puerto Rico, Sí, sí, sí. ¿verdad? Que de cierta manera Lo dejo evidente también. es muy evidente. También otra cosa que hace son unas innovaciones o rupturas que haces con la narrativa, por ejemplo, en capítulos donde haces toda una serie de listas. Hay un capítulo, en el de la feria, en el que creo que es el capítulo 34, que está en la Sí, página déjame- 69, que el capítulo es orden de sucesos y empiezas a hacer una enumeración. Sí, Y esa enumeración es muy, muy cinematográfica. exacto. Sí, Como sí, si fuera sí, un paneo con sí. flashes de las escenas que estás viendo ahí en esa feria, en Sí, esa escena. funciona como casi como una lista de planos en una secuencia de montaje, ¿no? Y entonces, pues, sería esa brevedad del cine la llevo directamente a la novela, ¿no? Esa brevedad de la imagen única, ¿no? Sin necesidad sin traerle el exceso de narrativo, ¿no? O de la descripción. Sí, sí, es una novela, como te digo, que es muy bien acogida por los estudiantes porque aprenden a la misma vez, aprenden sobre corrientes culturales con las que no habían estado expuestos. Cultura pop de los 70, los 80, los 90, que es muy importante, arte pop, o sea que mezcla todas estas influencias que tú tienes como escritor, ¿verdad? Y dentro de este mundo ficticio. También preguntan, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poco de eh, cómo tú te sientes al ser un escritor y Joyce pregunta, ¿qué sensación tiene cada vez que publicas algo? ¿Qué sensación tú tienes cada vez que publicas algo, ya sea literatura o algún tipo de trabajo artístico? Pues mira,
En mi caso, yo soy mi propio, yo trabajo como un autor que se publica a sí mismo, ¿no? Yo tengo mi propio proyecto editorial, mi proyecto artístico en general se llama El Kibutz del Deseo, y es mi casa, digamos, artística con el cual produje, por ejemplo, mi película, pero es también mi casa editora y entonces, pues, cuando por fin logro sacar los libros, lo que siento es como un alivio porque he realizado todas las tareas desde primero escribir, ¿no? Generar el libro en su nivel más básico, pero luego corregirlo, luego tratar al menos de tener una distancia y editarlo, ¿no? Tener una mirada crítica con mi propio texto. Incluso el último libro que publiqué, Escapistas, hice la diagramación, o sea que cuando por fin saco, estoy también como agotado, pero feliz de que pude hacer todo el trabajo y sacarlo, ¿no? Pero no, viene de una alegría de un trabajo logrado. La mayoría de mis proyectos toman años y años en lograrse, pero cuando por fin lo logro, pues es como una felicidad gigante, ¿no? Pero también de poder soltarlo, ¿no? Y también una felicidad en muchas veces de la colaboración. En el caso, por ejemplo, de los desajustados, se logró hacer existe, ¿no? La original esta es en español, pero también existe una versión en inglés traducida por mi compañera Tania y por un gran amigo y colaborador, David Skiles, y entonces pues a lograr, ¿no? Ambas versiones también fue muy, muy delicioso y mucho trabajo también. Claro. O sea que estuve envuelto en este texto por años y años y años, en español y en inglés, y al poder soltarlo pues ha sido como también como pues ahora le pertenece a otros y ahora el que quiera, ¿no? Entender el vicious del Lou Reed de otra manera, me parece, ¿no? De que esa es la meta, ¿no? Que ya no me pertenezca, ¿no? Y que esa interpretación pues ya no sea la mía, ¿no? Y entonces pues esa felicidad está ahí. Qué bueno, que eso es todo un compartir de tu arte con el lector. Sí. Y para finalizar te pregunto, ¿qué consejo tú puedes darle a estudiantes que se sientan inspirados por ti para escribir y o también a estudiantes que quieran leer más, quieran ser lectores para, como tú sabes, hay que ser buen lector para ser buen escritor? Claro. ¿Qué consejo tú puedes dar? Que escriban y que lean. Muy sencillo, ¿no? Pero es sencillo y difícil a la vez, ¿no? Yo creo que no, que yo creo que sí, que hay momentos en que uno se siente inspirado, sin duda alguna, pero para mí es más trabajo que otra cosa. Y aceptar ese trabajo y aceptar el disfrute de ese trabajo para mí es totalmente necesario. Y el que sienta la piquiña, ¿no? El que le pique las ganas de escribir, pues yo creo que pues lo que tiene que hacer es aceptar ese trabajo y sentarse a escribir, ¿no? Y buscar plataformas. Yo no he encontrado incluso la plataforma. Yo he experimentado con muchas plataformas y todas me han dado algo, y unas más que otras, pero todas me han generado, ¿no? Un espacio para seguir practicando, ¿no? Y a nivel de lectura, pues lo mismo, ¿no? Si el interés, ¿no? Es seguir recibiendo, seguir encontrando nuevas narrativas, nuevas formas de contar, nuevas perspectivas acerca del mundo, pues toca sentarse, ¿no? Y leer en la guagua, si no está en la guagua, o tomarse un rato todos los días y leer. En mi caso yo leo todo el tiempo. En Nueva York, como no tengo carro, leo mucho en el tren, por ejemplo. Y el tren me funciona, ¿no? Paso horas en el tren, pues mejor lo uso para leer, ¿no? Y entonces pues establezco como esa relación con ese espacio. Pero sí, yo diría eso, ¿no? Sentarse a escribir, sentarse a leer o pararse a leer y quizás hasta pararse a escribir, ¿no? Pero aceptar el trabajo, ¿no? No pensarlo como esta cosa mágica que va a llegar a ti, sino como algo con lo cual tú realmente interactúas directamente. Y para que esa interacción suceda, tú tienes que ser proactivo.
Muy bien. Ahora, para finalizar, cuéntanos un poco de tu último proyecto fílmico, porque eres cineasta también. Sí. ¿Cómo se titula? ¿De qué va brevemente? Vamos a ver. Mira, pues, Para ver sabes si que nos tiene interesamos. hasta bastante que ver con los desajustados, ¿no? Porque sigue como este tema, ¿no? De una red de amistades envueltas en las artes, en este caso en Brooklyn, pero hay personajes puertorriqueños, ¿no? Es una película muy diaspórica en Spanglish, ¿no? Y entonces pues retrata, ¿no? La vida de una pareja durante una semana sirve como pretexto para contar muchas historias de artistas no hambrientos, y digo hambrientos como hambrientos de contactar, de comunicarse, de intimar, pero también de crear en Nueva York. Y entonces pues es una película episódica que va jugando estos encuentros fortuitos que ocurren en Nueva York, en Brooklyn, y que propone, ¿no? Que dentro del sentimiento de crisis están también generándose cosas maravillosas también todo el tiempo, y hay muchos elementos que permiten, ¿no? Que eventualmente se traduzcan al evento artístico, cualquiera que sea. Hay un personaje escritor, pero muy diferente a Palideme, a su pareja, ¿no? Es una bailarina, performera, poeta, ¿no? Que también se está moviendo, cada uno en unos ambientes artísticos neoyorquinos, latinos, ¿no? Y entonces ese estar, ¿no? En la urbe, activados por la urbe, inspirándose por la gente que van encontrando, que es que ellos van generando sus obras artísticas, algunas más exitosas que otras, pero también van descubriendo su desconexión, ¿no? La ciudad también les revela una desconexión. La película se llama The Sound of Ill Days, y está basada en una obra que yo presenté en Puerto Rico, inicialmente en el 2007, que se llamaba El Sonido de los Días Perdidos. Y aunque ahora es muy diferente, ¿no? Pero digamos que el arco narrativo básicamente es el mismo, ¿no? Esta pareja en crisis que se va como generando y moviéndose en otros espacios, y eso le permite un autodescubrimiento. Okay, sí. muy bien. Y Pues la pueden entonces, ver por Vimeo, exacto, The Sound of Ill Days por Vimeo. Te puedo mandar el link y tú luego se los pasas a tus estudiantes. Sí, se los pondré aquí en un cintillo, no, Sí, no sí, dudes la pueden eso. ver por Vimeo. Está disponible para... Bueno, Rojo, Sí. estoy muy contento de haber tenido esta conversación contigo y te agradezco muchísimo tu tiempo para conversar sobre esta novela que, como te digo, ha sido bien recibida por los jóvenes puertorriqueños, y espero que sí, que siga teniendo mucho auge y que no se traduzca solamente al inglés, sino que en otras lenguas se pueda traducir. Ojalá se... Para que, ¿verdad? Y esperando pues tus próximas producciones, tus próximas obras, para ver si podemos también disfrutarlas. Gracias por la invitación y la conversa. Sí. Claro que sí. Así que pues nos despedimos. Dale, nos vemos. Abrazos a Chao. todos. Saludos.